felices de iniciar una segunda temporada de Pinceladas Limeñas, un programa dedicado totalmente a recordar y la historia de Lima. Y qué mejor en que empezarlo en este lugar, en la Casa Belén, la sede del Museo Medieval de San Andrés del Castillo. Acá hace unos días Pinceladas Limeñas ha inaugurado su primera exposición fotográfica llamada Lima, Imágenes Históricas. Vamos a conocerla, es una exposición dedicada a conocer la Lima de 1900 y cómo está actualmente, para saber valorar cómo Lima cambió en el tiempo y saber el valor que tenemos y lo que está quedando de Lima. Acompáñanos a conocer esta exposición tan importante dedicada al aniversario de Lima. Síguenos. En el año 1900 se preparaba en París la Exposición Universal. Todos los países del mundo iban a presentar lo mejor de cada país en esta exposición que iba a aglutinar a miles de personas. El Perú decidió enviar un álbum con fotografías de todo el Perú. Y preparar ese álbum se lo encargó a un fotógrafo llamado Fernando Garrú, que era hijo del famoso francés Emilio Garrú, que había sido uno de los revolucionarios de la fotografía en el Perú. A él se le encargó y por 2 años él estuvo tomando fotografías en gran parte del territorio peruano para que este álbum que él va a formar, que se va a llamar República del Perú 1900, sea expuesto en el pabellón peruano en París, causando gran sensación. Esta exposición nos muestra parte de las fotografías. Si bien el álbum son casi 500 fotografías, en esta exposición hemos seleccionado las fotografías dedicadas a Lima. Son fotografías prácticamente tomadas a fines del siglo XIX, que nos muestran una Lima parecida y semejante a la que actualmente conocemos. Por ejemplo, esta fotografía nos muestra la iglesia de San Agustín, una iglesia del siglo XVI que en el año 1900 tenía una gran torre. Esta torre actualmente ha desaparecido. Los padres agustinos decidieron demolerla a comienzos del siglo XX para hacer una remodelación de la iglesia. Actualmente ha quedado así. Una pérdida para Lima, porque esta iglesia ha perdido gran parte de su arquitectura original. Pero Garrú decidió para interesantes, tomadas de distintas áreas de la torre. Esta fotografía nos muestra, por ejemplo, Lima en 1900 hacia el lado norte. Vemos la iglesia de San Agustín y vemos parte del Rímac. Esta fotografía nos muestra a Lima desde la torre en su lado noreste. Vemos la Plaza de Armas, la Catedral, el antiguo Palacio de Gobierno, el Cerro San Cristóbal. Esta fotografía nos muestra Lima desde también de la torre, pero hacia el lado este. Vemos acá la iglesia de San Pedro, vemos la iglesia de la Merced, vemos parte de Jesús de la Unión. Interesantísimo, porque nos muestra una Lima que quizás nosotros no hemos logrado conocer. Esta imagen nos muestra una Lima desde la torre hacia el norte. Vemos a la lejanía la iglesia de la Recoleta en la Plaza Francia. Vemos otras iglesias desaparecidas como la iglesia de Santa Teresa o la iglesia que aún existe de los huérfanos. Y vemos los techos de la ciudad de Lima con una gran cantidad de teatinas, que es la característica de las casonas antiguas limeñas. Entonces vemos cómo la Lima ha ido cambiando. Otro aspecto de esta exposición es dedicada a la Plaza Mayor de Lima. Vemos varios ángulos de la Plaza Mayor y cómo iba cambiando, y en verdad sorprende que prácticamente casi nada de lo que vemos en las fotografías antiguas existe. En este lado podemos saber que tomada desde el atrio de la Catedral de Lima, vemos que solamente que queda en la actualidad la pileta y queda toda la torre de Santo Domingo. La vemos acá en la parte inferior. Cosa curiosa, ¿no? En las escalinatas de la catedral todavía se sigue sentando la gente después de 117 años a tomar el sol, descansar y mirar la plaza. Acá vemos la Plaza Mayor con el Palacio de Gobierno, con la diferencia de cómo cambió la plaza, el público, el empedrado, la plaza en sí. En esta vemos aquí la Municipalidad de Lima, la antigua municipalidad, que era una municipalidad que llegó al 1900 siendo casi la misma estructura de la época virreinal, pero que se va a incendiar. Y acá vemos la municipalidad actual. Aquí vemos la iglesia de San Pedro, una de las iglesias más bellas de Lima. Y aquí la vemos en estas imágenes cómo fue en la época virreinal, cómo fue transformada a fines del siglo XIX y cómo está en nuestros días, ¿no? Acá vamos a poder apreciar en los cuadros de exposición por qué se fue transformando y por qué después llegó de esta forma a la actualidad.
En este cuadro nos está dedicado esta parte de la exposición al conocidísimo Museo de Arte, pero que realmente se llamó el Palacio de la Exposición. Acá vemos el Paseo Colón, cuando vemos casi desértico, un paseo que se acababa de abrir con un nombre diferente, con el nombre de Paseo 9 de Diciembre, y acá lo vemos en la actualidad, lleno de combis, de público, que hacen parte de una de las zonas más transitadas de la ciudad, ya que la vemos casi vacía. Como Lima ha ido transformándose tanto. Y dos pabellones más que estaban junto a este edificio. El pabellón de exposición permanente, que años después va a ser demolido. Acá vemos la fotografía actual, en el cual ahora hay un jardín en ese espacio, ¿no? Y la otra fotografía que nos muestra otro pabellón interesante, que es el Instituto de Vacuna. ¿Qué ha pasado acá? Esto se demolió para hacer la vía de acceso a la vía expresa. Ven ustedes el empedrado, la tranquilidad que se veía, comparado con la zona como se ve actualmente. Ahí el monumento a Grau. Esta cartel nos habla de que viene una fotografía dedicada a la Plaza Bolívar, una plaza con muchísima historia, que es una plaza que ha tenido más nombres, porque justamente ocurrió muchos hechos históricos en esta plaza. Acá vemos la fotografía de 1900, una plaza totalmente diferente. Acá vamos a apreciar el edificio de la Inquisición, con una serie de casas alrededor, una serie de balcones, una zona con un empedrado muy bello, una plazuela rectangular con un enrejado de verdad muy bello también, igual que los árboles de la zona, hacen una zona de verdad, una zona tranquila, romántica de la ciudad de Lima. ¿Qué tenemos actualmente? Esta zona que fue transformada en los años 40 cuando se construyó la avenida Bancay. En esta época se pensaba que la modernidad nos iba a traer un progreso, y la avenida Bancay era el símbolo de la modernidad. ¿Qué ha pasado? Lo hemos visto, ¿no? Es una avenida ahora caótica que no contribuyó mucho al desarrollo de la ciudad de Lima. Una pena, ¿no? Vemos cómo este rincón limeño se fue poco a poco perdiendo. En otro aspecto de la exposición vemos dedicado al Puente de Piedra, que es uno de los monumentos junto con la pileta más importantes y más antiguos de la ciudad de Lima. Acá lo vemos con sus características prácticamente originales. Así llegó a 1900, prácticamente se mantuvo 300 años casi sin modificaciones. Vemos acá la iglesia de los Desamparados, ¿no? el antiguo Palacio de Gobierno. Vemos un antiguo Salón Humberto, muy conocido al comienzo del siglo, y cómo la ciudad se ha transformado totalmente. Vemos acá, ahora la avenida Circunvalación, que provocó la demolición de algunas partes del puente, y del puente transformado a inicio del siglo XX con farolas y barandas, que si bien no lo han, se puede decir, lo han embellecido, no es como originalmente era el puente. Acá vemos una foto que quizás nos da mucho impacto, ¿no? El puente de piedra completamente original, con sus arcadas originales, y acá esta arca pata que ha sido demolida para construir después, ¿qué cosa? La avenida Circunvalación, ¿no? Una lástima como una parte histórica de la ciudad se pierde ante esta modernidad mal entendida, ¿no? Y acá la zona del frente, que era la primera cuadra de General Unión, también demolida para construir aquí lo que va a ser después la Alameda Chabuca Granda, y que una época abarcó a Pueblos Azules. Y tenemos aquí esta fotografía tomada desde lo alto de la Torre de Santo Domingo, que en esta época era el punto más alto de la ciudad de Lima. Vamos a ver acá el Jirón Camaná, lo vemos en ambas fotografías, en la antigua y en la actual. Esa zona se transformó para que se construya años después el Correo Central de Lima. Aquí vemos el pasaje Carmen, y actualmente pasaje Piura. Y vemos acá como esta antigua casa, ya llamada el Palacete Veneciano, una casa que estaba al final de la avenida, o al inicio de la avenida del Jirón Camaná, fue demolida junto con otras casas que están a su alrededor, para en ese lugar construir este bypass, paso a desnivel, que en el tiempo se convirtió en Pueblos Azules, y después en el Paseo Chabuca Granda, ¿no? También vemos ahí como Lima ha perdido gran parte. Vemos como el cerro no tenía casas, como actualmente lo tiene, y también vemos como, por ejemplo, cosas que se han ido perdiendo, que vamos a verlos, si vemos la foto detenidamente. Especialmente algo que destaca es esta alameda, la Alameda de Hacho, una alameda que fue creada, fue diseñada por el virrey Amat, era la alameda preferida por las tapadas limeñas, era el camino obligado para llegar a la Plaza de Toros, que ahora ha desaparecido, un pequeño bosque que tenía Lima, ¿no? Para que ahora aquí se encuentra aquí en la avenida Circunvalación, ¿no? Vamos ustedes, esta exposición, lo que queremos mostrarle a todos ustedes, es cómo la Lima
La Lima de 1900, la Lima que estuvo muy cerca de nosotros, cambió totalmente, en gran parte para mal, y cómo los limeños quizás en esta época no entendieron lo que estaban perdiendo. Esta exposición quiere hacernos reflexionar y evitar que sigamos perdiendo más patrimonio en la ciudad de Lima. Entonces te invito a venir a esta exposición, acaba el día 12, tienes 2 días para visitarla y te das cuenta de lo que teníamos, lo que todavía nos queda de Lima y lo que debemos conservar y cuidar. Muchas gracias a todos por estar en esta exposición virtualmente y esperamos verlos acá muy pronto en el Museo de Minería de San Andrés del Castillo, en la primera exposición de pincelas limeñas, la exposición fotográfica Lima, imágenes históricas.